Gracias, Juan José. Leandro, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Llegaste justo. Llegué justito para la mesa. De acá no me voy, ¿no? Me agarran. Son varios los que no se van a ir acá. Así que bueno, acá estamos. Se ha aprobado, el HCD aprobó un proyecto de tu autoría que tiene que ver con una reducción de impuestos, por ejemplo, a los bares. ¿Qué pagan los bares? Silla, mesa, cartelería. Mira, en la última sesión se trató un proyecto por el cual se eliminaba un beneficio impositivo. Esta eliminación de beneficios impositivos implicaba en los hechos que se duplicaban una serie de impuestos que pagan en especial todos los locales comerciales. Los locales comerciales que pagan por carteles, que pagan por sillas, por mesas, los bares en particular, por algún tipo de cartelería que uno tenga afuera de una casa, va a tener que pagar determinados impuestos, que van variando, obviamente, de acuerdo a lo que se publique, a lo que se brinde publicidad. En Tucumán, cuando uno paga impuestos, vos pagás impuestos por publicidad y propaganda. Sí. Y pagás impuestos por contribuciones por uso del espacio público. En los hechos, lo que terminaba siendo esta ordenanza que se iba a aprobar directamente, implicaba que se duplicaban los impuestos. A esto yo lo advertí y lo planteé en el recinto. Bueno, no pasaba por comisiones en las que integré yo, sino que lo veía directamente en el recinto. Y ahí es donde lo planteé y bueno, afortunadamente los concejales han tomado y con esto se ha logrado reducir a la mitad los impuestos que van a pagar. ¿Cuánto está pagando por esto? Puntualmente por silla, ¿cuánto se paga por mesa? Mira, ¿la cartelería, cómo es el sistema? ¿Por metro cuadrado? Sí, todo lo que sea cartelería, todo lo que sea toldos, se pagan por metros cuadrados. Los carteles pagan 225 pesos por metro cuadrado en cualquier lugar de la ciudad. Los toldos más o menos 800 pesos por metro cuadrado, no recuerdo el número exacto. A ver, ¿por qué si yo, dueño de un bar, pago mi impuesto por el bar, por qué tengo que pagar por el toldo, por la silla, si forma parte del mismo negocio? Y claro, exactamente eso es lo que uno se pregunta, porque además uno también termina aportando tributos municipales permanentemente, tributos nacionales, tributos provinciales, tributos municipales. Tenés un problema grave en Tucumán, porque hoy no sabes cuántos impuestos estás pagando, a quién le estás pagando, claro, por qué le estás pagando. Si vos me preguntas a mí, una persona que pague publicidad y propaganda y que pague por luz, el uso del espacio del dominio público puede ser un poco más discutible, porque en última instancia vos decís, bueno, estoy pagando... espacio público, está ocupando la vereda. Por ocupar la vereda, ocupar la mesa, con eso termino, hay que regularlo por lo menos. ¿Y los que ocupan la calle? Exacto. ¿Y lo que ocupan la calle? Es un gran problema el que tenemos en Tucumán con eso. Digo, la emergencia económica ya ha pasado y sin embargo no se termina digo, la emergencia del COVID, no la emergencia económica que todavía va a mantenerse, pero la emergencia del COVID... Vamos, viví 1000 años. Pero la emergencia del COVID nos limitaba a no ocupar el espacio. Que era por lo cual se había autorizado a... Obvio, a ver, uno en un momento lo entiende perfectamente y dice, bueno, es hasta sentido común de la necesidad de apoyarlos a los comerciantes. Pero bueno, hoy en particular lo que se ha tratado ha sido esto, que afecta no tan solo a los bares, sino afecta a toda la actividad económica. Te repito, una ferretería, por darte un ejemplo de un negocio que no pague, que no tiene ni sillas ni mesas afuera. Una ferretería que tiene un toldo paga dinero. Una ferretería que tiene una cartelería para afuera paga dinero. Y de acuerdo a si esa cartelería está de frente o tiene volumen, también paga dinero. Entonces, claramente, creo que, bueno, agradezco a los concejales que han aprobado esta reforma, la ordenanza que se iba a aprobar así por unanimidad, si es que no lo advertíamos, ¿no? Claro, porque sin lugar a dudas los propietarios de bares están atentos a esta situación y en el contexto de crisis que se está viviendo. Mira, en Instagram yo hice un video cortito en el que hablaba... Sí, lo estábamos viendo, acompañando. Ah, mira vos. Sí. En el que hablaba sobre un bar chico que tiene 3 mesas afuera, 3, 4 mesas afuera, dos sillas por mesa,
O sea, un bar chico y que termina pagando por mes 25.000 pesos de... perdón, termina pagando por mes 50.000 pesos de impuestos. 50.000 pesos de impuestos, una burrada. Con esto va a pagar la mitad, paga 25, ¿me entendés? Y lo que yo hacía el cálculo que es a lo largo de 4 años, que es por lo menos el periodo en el que yo voy a ser concejal, que voy a defender esta medida que he planteado, implica una reducción de 1 millón de pesos. Y un poco más. Leandro, no sé si tocaron el tema porque tuve que salir. El tema, vamos a dar las iniciales. Santa Fe y 25 de mayo. De las mesas en la calle. Los señores ya tienen su vereda ocupada. Vos pasás de perfil, ¿sí? Sumaron la mitad de la calle Santa Fe, ¿sí? Y después cuando vino la pandemia, ocuparon la plaza que es espacio público. ¿Qué dicen los concejales? ¿Cómo está todo eso? Mira, hicieron semi-peatonal, ¿sí? En un momento no podías caminar por las veredas de la iglesia de San Francisco porque estaba lleno de... Es decir, beneficio del peatón no vi ninguno, al contrario. ¿Cómo está ese tema? Mira, justo estábamos hablando un poco sobre eso, Jota. Cuando nosotros se empieza a analizar el tema se tiene que analizar en el contexto. En el 2020-2021, coronavirus, confinamiento, pandemia, emergencia de todo tipo, se habilita en ese momento provisoriamente la utilización de otros espacios que no estaban habilitados para tal fin, con la idea de que los bares no se fundan, básicamente de que el empleo se mantenga y que se mueva un poquito más la actividad económica. Eso que uno pensaba o que puede pensar en un comienzo que se entiende en este contexto, se transformó en una regla. La excepción se transformó en una regla como todas las veces. Y después vinieron otros bares pícaros en otras partes de la ciudad, pusieron el tablón en la calle. Lo pusieron después. Claro, si aquel puede hacer como lo ves en 25 de mayo, lo ves en Muñeca, lo ves en otras calles. Y claro, hay un problema ahí de la regulación. Hay un problema de la regulación muy grave y de la aplicación de las normas. Porque yo siempre lo digo, ¿no? Nosotros desde el Consejo hay cosas que se pueden hacer, pero en realidad la mayoría de las normas ya están hechas. El problema es de que no se aplican. El problema es generalmente, 90% de veces, del Ejecutivo. Si nosotros hemos tenido el Persia, no es que el Persia se ha quemado porque faltaba algún tipo de ordenanza con respecto al tema de incendio. O que falta algún tipo de ordenanza con respecto al tema de la habilitación. Claro, pero el Consejo no puede, nosotros no tenemos la potestad para poder salir a multar a la gente. ¿Quién tiene la potestad para hacer eso? Siempre son los ejecutivos. Lo que nosotros podemos hacer es limitarlo al Ejecutivo o darle más facultades y más potestades al Ejecutivo para tomar medidas, para habilitar, para cobrar impuestos, para poder determinar algún tipo de criterio por los cuales se habilita o no un local comercial. Eso nosotros podemos hacer desde el Consejo, pero el que termina teniendo en definitiva la batuta y termina teniendo en definitiva la potestad para poder hacer cumplir esas leyes es el Ejecutivo. Bien, te cambio de tema. Dime. DNU. ¿Qué pasa con el León y este DNU que motivó cacerolazos, muchas quejas, algunos sectores, por supuesto, los empresarios conformes, el 80% de la gente no? Mirá, hay que analizarlo por dos lados, ¿no? Uno puede coincidir en algunas cosas, que en líneas generales todos coincidimos en que hay algunas cosas que funcionan mal en la Argentina. Los registros automotores, de que si es que podemos modificarlo y podemos transformarlo en algún tipo de regulación que nos permita transferir automóviles de una manera más económica y que demande menos tiempo, creo que es necesario aplaudirlo. Si es que nosotros tenemos hoy en la Argentina que falta generación de empleo, y bueno, quizás es necesario rediscutir esto.
El problema ha sido, y el problema es, de que no se lo está analizando, que no se lo ha analizado desde un punto de vista jurídico también. Y esto, justo hace un rato lo hablaba, ¿no? En Argentina y en todos los países del mundo no es tanto la cuestión impositiva la que determina si es que hay crecimiento o no. Nosotros tenemos países, los países europeos, que tienen una carga impositiva muy alta, pero que esa carga impositiva muy alta también está acompañada de muchos beneficios por parte del Estado. Pero una carga impositiva muy alta y con todos los beneficios por parte del Estado, también aún así se genera empleo y se generan inversiones. El problema no es tanto la presión impositiva. Obviamente hay que reducirla, en Argentina en particular es un desastre. Pero no es tanto ese el problema. El problema que vos tenés es la inseguridad jurídica. Y lo que ha hecho el presidente Milei atenta contra la seguridad jurídica. Digo, lamentablemente. ¿Qué va a prosperar, qué va a superar la judicialización y qué no va a superar la judicialización? No sé yo si es que hay algo del decreto que pueda superar una judicialización. No lo sé, porque es cierto que tenemos una crisis muy grande, pero no alcanza, aunque existe una crisis muy grande, para poder sortear todos los límites o todas las limitaciones que tiene la normativa de la Argentina. Asumió Milei y devaluó en un 120%, eso se trasladó a los precios. A veces vas al súper y hay gente y da pena ver que miran, tocan y lo vuelven a poner porque suman y no da. Y no da, es cierto, es cierto. Yo cada vez, digo, me entristece porque uno ve cuál es la consecuencia de tomar medidas quizás sin poder analizarlas correctamente, cuál es el impacto de las mismas. Esto no es un eslogan, esto no es ejemplos teóricos, esto es la vida real. ¿Los gremios, qué opinión tenés de los gremios? Y mira, los gremios en particular, digo, en líneas generales, son responsables o son corresponsables de las grandes crisis que tiene la Argentina. Los gremios se quedan callados cuando gobierna el partido político. ¿Cómo pasó? Peronista, claro. Se quedan todos callados con el gobierno de Alberto Fernández. Todos callados. Y ahora van a salir a hablar en contra de Milei, etc. Que puede ser que tengan razón. El problema es que ya nadie les cree. ¿Cómo les vas a creer vos a una persona que critica de acuerdo a el color político si es que le conviene o no? ¿Está bien para vos que los dirigentes gremiales a su vez sean candidatos o que llegan a ocupar un cargo público de un ejecutivo? ¿Estar en los dos lados del mostrador? Sí, digo, habría que analizar bien caso por caso, ¿no? Habría que analizar bien caso por caso. Lo que sí me parece a mí, lo que está mal es utilizar los fondos de los gremios para poder hacer campaña política, que es desvirtuar en definitiva el dinero que aporta cada uno de los trabajadores a un gremio, a una organización gremial. Uno, cuando aporta a una organización gremial, está aportando con la esperanza de que lo puedan representar y de poder mantener toda una estructura del gremio que a los trabajadores los defienda. Hoy lo que uno observa es de que está haciendo aportes, muchas veces obligatorios, a gremios que no lo defienden, que se quedan callados cuando tienen que defenderlo. Ese es el problema. Bueno, Leandro, muchas gracias por la visita, un placer tenerte acá. No, que tengas una gran Nochebuena y una feliz Navidad. Por favor, muchas gracias. Yo lo dije, creo de que estamos viviendo momentos muy tristes y muy difíciles en el país. Pero sin embargo, sí estoy seguro que los argentinos nos hemos levantado 1000 veces de crisis. Así que espero de que esta vez la podamos superar lo más pronto posible. Y bueno, en este contexto, que es un contexto tan difícil, bueno, les mando un abrazo a todos y les deseo felices fiestas también. Muy bien, gracias Leandro, concejal entonces acá en la capital tucumana. Walter, y tenemos contacto con Exteriores.